Hola amigos de Sudamerican Mate, hoy les traigo una versión actualizada acerca de cómo cebar bien el mate. Primero que nada, tenemos que tener elementos básicos para esto. En primer lugar, mi agua caliente entre 75 y 80 grados, que es la temperatura ideal para que la hierba no se queme. Quiere decir que después de los 82 grados el agua pierde el oxígeno, lo cual provoca que al contacto con la hierba se queme y provoca que el amargor aumente. Obviamente que nuestros mates no tengan el mismo sabor que nosotros buscamos. Como segundo elemento, lo que tenemos que tener es un mate. En este caso tengo un mate pequeño de calabaza, forrado en cuero, simple. Este es el que llevo probablemente a todos lados. Luego una bombilla de alpaca de picoloro, ¿ok? Agua tibia o agua templada también puedes utilizar para hacer el proceso antes de introducir la bombilla. Y obviamente yerba mate. En este caso tengo yerba mate tradicional argentina elaborada con palo. Entonces, teniendo todos mis elementos, lo primero que hacemos es, si tienes una hierbera o si tienes un frasco o el mismo paquete de la hierba, lo que te recomiendo es sacudir el paquete de manera que todos los elementos se puedan mezclar de manera homogénea. Luego, 3/4 de hierba en el mate. Con 3/4 de hierba en el mate, lo que vamos a hacer es tapar el mate y sacudirlo de manera enérgica. Hacemos esto básicamente para que todos los elementos que acabamos de verter en el mate se puedan mezclar homogéneamente y podamos apreciar el sabor real de la yerba mate. Luego generamos una montañita que es básicamente dejar toda la yerba mate de un lado, dejamos toda la yerba de un lado dejando espacio para poder introducir más adelante la bombilla, pero antes lo que hacemos es, con el agua tibia, es introducir en el espacio que dejamos para la bombilla un poquito de agua tibia o templada. Como pueden ver en las imágenes, la hierba se va levantando porque se está empezando a hinchar la hierba en la parte baja del mate, y lo que vamos a hacer es, el truco que estoy utilizando hace bastante ya, es poner la bombilla y ponemos el mate de manera que la bombilla nos permita mantener la inclinación del mate mientras esperamos a que la hierba se pueda infusionar en la parte baja del mate antes de poner la bombilla. Una vez que esperamos alrededor de 30 o 50 segundos o un minuto a que la hierba se pudiese hinchar en la parte baja, lo que vamos a hacer es, con el agua caliente entre 75 y 80 grados, es poner un chorrito de agua en la parte que dejamos del espacio para la bombilla. Echamos solamente un chorrito, no mojar hasta arriba, de manera de que la hierba se empiece a infusionar lentamente, y lo que hacemos es tomar la bombilla, tapar la boca de la bombilla e introducirla en el espacio que dejamos para la bombilla. Y generar una pequeña palanquita en la parte baja, cosa que se levante un poco la hierba para poder posicionar la bombilla de la manera correcta. Y luego lo que vamos a hacer es tomar el agua caliente e introducirla en el espacio donde está la bombilla. Y probamos. Luego, cada vez que cebemos, una y otra vez, vamos a introducir en el mismo espacio que dejamos para la bombilla un chorrito de agua, nunca mojar hasta arriba, de manera que la hierba nos dure más veces. De manera pendular, lentamente, para que la hierba se empiece a infusionar poco a poco. Y como se pueden dar cuenta en las imágenes, comienzan a aparecer las burbujitas y la espumosidad de la hierba. Todo dependiendo de cuánto polvo tenga la hierba es cuánta espumosidad vas a tener. Con estos pasos ya estamos listos para cebar nuestros ricos mates y disfrutarlos con amigos o disfrutarlos a solas. Si te gustó este video, por favor dale me gusta acá abajo. Tienes amigos que a lo mejor no saben cómo cebar el mate, te recomiendo que le puedas compartir este video. Recuerda que somos una comunidad orgánica y que si necesitas cualquier tipo de productos o mates, bombillas o hierba, puedes revisar la descripción del video, donde puedes encontrar diferentes cosas, y nos vemos en el siguiente episodio de Sudamerican Mate. Y como siempre, yo me quedo tomándome los matecitos.